Ok, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que se me escuche bien, está haciendo una prueba. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que es movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Tal vez podemos empezar el tema. Bueno, pues quedámoslo acá. Movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, sí, tal vez lo primero que necesitamos saber es qué es el movimiento, ¿verdad? Movimiento. Mi caligrafía es un poco mala. Sí, el movimiento, permítame, creo que tiene mucho volumen la musiquita. Ok, aquí estamos. Sí. Movimiento básicamente lo podemos definir como el cambio de posición de un punto a otro de cualquier objeto, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, tenemos un automóvil aquí, a ver, ¿sí? ¿Cómo sabemos que este automóvil se movió? ¿Sí? Porque primeramente, vamos a ver que hay una terracería, ¿sí? Porque no creo que me saliera una carretera porque está muy muy difícil hacer líneas rectas acá. Bueno, pues puede hacer, pero el vehículo este tenía una posición inicial, ¿verdad? Y luego cambió de posición. Con un simple cambio de posición nosotros podemos saber que algo se movió, ¿verdad? Si nosotros tenemos un objeto al frente, cerramos los ojos y luego lo abrimos y ya vemos el objeto en otra posición, decimos este objeto se movió, ¿sí? Entonces para hablar de movimiento siempre estamos hablando de un cambio de posición, ¿sí? Que fue básicamente la diferencia entre la posición inicial a la posición final, ¿verdad? Sea la que sea. En matemática y en física suele utilizarse la letra griega delta para simbolizar el cambio, ¿sí? Entonces al cambio de posición nosotros le llamamos desplazamiento. Desplazamiento. Y este es un concepto que hay que tener bien claro, ¿verdad? Yo me acuerdo que en tercero básico vi una buena definición de lo que es el desplazamiento, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros estamos en el lago de Santiago Atitlán, aquí está el lago de la Santiago Atitlán, ¿sí? Aquí tenemos Panajachel, todos los que les gusta ir al Panarrock, y aquí tenemos Santiago Atitlán, ¿sí? Hay dos maneras de llegar de un punto al otro, ¿verdad? De Panajachel. Una es a través del lago, ¿sí? A través de una lancha, ¿verdad? Una lancha, ¿sí? Y a este cambio de posición se le conoce como desplazamiento, ¿sí? Pero la otra manera de ir a Santiago Atitlán es por vía terrestre, ¿verdad? En un automóvil y pasar por, creo que está San Lucas u otros pueblos ahí, San Pedro, no sé, y de esa manera llegamos, ¿verdad? Sí, hay un cambio de posición ahí, ¿verdad? La diferencia es de que este desplazamiento se le conoce como, claro, perdón, a este recorrido que circunvalando, digamos, el lago se conoce como trayectoria. A diferencia de la trayectoria y de desplazamiento, es que con el desplazamiento nosotros llegamos de un punto no importando qué haya de por medio ni qué vueltas haya dado el objeto o lo que estemos analizando en el medio, ¿verdad? Mientras que en la trayectoria o recorrido
Sí importa toda la distancia que se recorrió, los lugares, los cambios de velocidad, ¿verdad? Este concepto es muy importante, ¿verdad? Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos una mosquita acá, ¿sí? Y la tenemos en un plano XY, ocupa un punto en ese plano. Vamos a poner acá nuestros ejes coordenados. Cada vez que nosotros hablamos de ejes coordenados es importante poner nuestra referencia, ¿sí? Un sistema, ¿verdad? Pero luego esta mosquita empezó a dar un montón de vueltas, ¿sabes? Así como son los animalitos estos insectos, y llegó a este punto. Y en este punto tiene una coordenada, ¿sí? Final XY. Entonces, al final, el desplazamiento de esta mosquita está dado simplemente por este cambio de posición, que es una distancia, ¿verdad? O sea, pueden ver distancia entre puntos en matemática o cómo se calcula, ¿sí?, la distancia entre dos puntos matemáticamente, y de esa manera encontramos el desplazamiento. Ahora, dense cuenta que el desplazamiento nosotros lo definimos de un punto a otro. O sea, hay un punto inicial y un punto final, ¿verdad? Partimos de un punto y terminamos en un punto, ¿verdad? Y nosotros convenimos y definimos: aquí está el inicio y aquí está el final. Por lo tanto, el final no puede ser el inicio. El movimiento empezó en una posición y terminó en otra posición, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, el desplazamiento, ¿sí?, es una unidad vectorial, ¿verdad? Hay dos tipos de cantidades, ¿sí?, para recordar un poco, ¿verdad? Sí, están las cantidades escalares, las cuales solo tienen magnitud, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad?, algunas cantidades escalares, no sé, la edad, ¿verdad? Aunque la edad creo que, sí, la edad, cuando contamos algo, una cantidad, por ejemplo, un quintal, ¿verdad? No, creo que quintal pues peso, ay, no se me viene ahorita. Temperatura creo que es escalar también, ¿verdad? ¿Sí? Hay varias cantidades que solo simplemente son eso, cantidades, magnitudes, cosas que se pueden contar o medir, ¿sí? Y hay cantidades vectoriales o vectores, ¿sí? Vectoriales o algo así. Esos son dos tipos de cantidades. Los vectores, a diferencia de los escalares, sí tienen magnitud, o sea, miden algo, ¿verdad? Pero también tienen dirección y tienen sentido, ¿no? ¿Sí? La dirección obviamente es el ángulo en referencia a alguna línea, ¿verdad? El sentido es si es hacia izquierda o hacia derecha o hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Entonces aquí positivo, negativo, puede ser también. Y la magnitud es lo que vale o lo que es medido, la cantidad que lo representa, la unidad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este sentido, nos damos cuenta que el desplazamiento es un vector porque tiene una dirección, tiene un sentido, ¿sí? Y puede ser medido, ¿verdad? Nosotros podemos medir cuánto se movió cualquier objeto, ¿verdad? En este caso se movió de Panajachel a Santiago Atitlán. Ese es un vector, ¿verdad? Que tenemos podemos decir, íbamos de Pana a Santiago, ¿sí? Obviamente si vamos de Santiago a Pana es de regreso, es otro vector que va en sentido opuesto, ¿sí? Poco a poco lo vamos a entender. Entonces es importante tener bien claro eso, ¿verdad? ¿Qué es el desplazamiento, verdad? ¿Sí? El desplazamiento entonces es que un vector que representa el cambio de posición de una partícula, ¿verdad? Es importante que nosotros estamos analizando nuestro análisis físico, asumiendo de que vamos a ver objetos que no nos importa su forma, no nos importa el material que está hecho, ¿verdad?, ni el tamaño que tiene, sino simplemente lo vamos a ver como partículas. Entonces ese cambio de una partícula es un punto, ¿verdad? Ese punto
tenía una posición inicial que puede ser en coordenadas. En este caso estoy haciendo en una sola dimensión sobre X, ¿verdad? Una posición inicial y luego una posición final, ¿verdad? Acá la posición final, ¿verdad? Ok. ¿Y por qué es importante esto? Es necesario entender la diferencia entonces entre movimiento y otros conceptos que vamos a ver aquí a continuación. Pero lo primero que necesitamos saber es que el movimiento se da en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Y el tiempo pues ha estado definido por todos los físicos, todos los filósofos, y el tiempo es algo que es constante, ¿verdad? Es algo que siempre va aumentando, va creciendo, va a sucesión de eventos, ¿verdad? ¿Sí? Es constante el tiempo, nunca se detiene. Nosotros lo representamos con una T, ¿sí? Entonces podemos tener un tiempo inicial también, ¿verdad? Y un tiempo final, ¿verdad? En un lapso, ¿verdad? O sea, dos actividades se pueden medir en medio del tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que una partícula se movió cuando en el transcurso del tiempo este cambió de posición, ¿verdad? Y a ese cambio de posición en el transcurso del tiempo se le llama velocidad. ¿Y qué es la velocidad? La velocidad no es más, una velocidad de esta manera muy sencilla, muy simple. La velocidad, que vamos a poner como representar como una B o V en otros países, ¿verdad? Una razón o relación matemática. Sabemos que las relaciones matemáticas se expresan a través de cocientes de división, ¿verdad? Entre el cambio de posición de una partícula y el cambio de tiempo, ¿verdad? Sí. Importante, la velocidad también es un vector, ¿sí? O sea que va a tener una velocidad, puede tener, para que sea un vector, tiene que tener estas tres características. Las velocidades también tienen magnitud, tienen dirección y tienen sentido. Ok. En muchas ocasiones he utilizado esta ecuación que tenemos acá, ¿verdad? Como el cambio de posición, que es el desplazamiento. Utilizan una D de desplazamiento o de distancia, o simplemente representada como la posición que tenía al inicio. Perdón. La diferencia de posición, ¿verdad? Sería la posición. Ok, aquí está. Ay, Dios. Se me está desconfigurando esto. Es la posición final menos la posición inicial. Por lo tanto, la distancia, perdón, la velocidad es igual a la posición final menos la posición inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial, o bien un intervalo de tiempo cualquiera, ¿verdad? Porque el tiempo de todas maneras sigue pasando, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros hacemos la medición de la posición inicial de nuestra partícula, ¿verdad? Y este es a las 9 de la mañana, ¿verdad? Bueno, que 9 horas. Y volvemos a medir a las 16 horas la posición de la partícula, ¿verdad? Hay un diferencial de tiempo acá, ¿verdad? El tiempo inicial de este sería este, ¿verdad? Y el tiempo final sería este que tenemos acá, ¿verdad? Medido. Y al final lo que nos interesa a nosotros es el intervalo de tiempo que pasó en medio de estos dos. ¿Cómo lo encontramos? Con una diferencia, ¿verdad? 16 menos 9 es igual a 5 horas. Y esto es lo que nos interesa, el cambio de tiempo que surgió entre la posición inicial de la partícula y la posición final. Y entonces podemos simplificar nuestra ecuación. Vamos a ponerlo para acá de esta manera. Cambio de posición dividido tiempo, ¿sí? Y el tiempo va a ser esto básicamente, ¿verdad? La diferencia de tiempo en que se dieron los dos eventos, el evento final. Recordamos que nosotros no necesitamos saber qué pasó en medio de todo esto, sino nada más la posición inicial de nuestra partícula
y la posición final y el intervalo de tiempo en que se dio para encontrar la velocidad que tiene el objeto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces podemos resumirlo de esta manera. La velocidad va a ser igual a la relación entre el desplazamiento y el tiempo. Y con esta ecuacioncita nosotros podemos resolver cualquier tipo de problemas de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque aquí estamos asumiendo que la velocidad es constante. ¿Y qué es constante? O sea, no cambia. Es la misma, ¿sí? Lo importante es que poco a poco vamos a ver otro par de conceptos ahí, pero esto es lo que quiero que se lleven. Por lo menos en esta clase, quiero ver cuánto va el tiempo. Permítanme. Ahí no me marca cuánto se quedó grabando. Pero bueno, es la idea. Nos vemos en la siguiente clase.